Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. ¿Cómo debería considerar o tratar a los falsos maestros? La Biblia nos dice que Dios ama a todos los hombres y quieren que sean salvos. Y eso incluye a los falsos maestros. Dios quiere que se arrepientan y que sean salvos. Deberíamos amarlos y querer que sean salvos por la obediencia al Evangelio. En Mateo 7:15 Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. ¿Qué debería hacer con un falso maestro? Cuidarme de él, guardarme de él. Debemos guardarnos de una culebra de cascabel a causa del perjuicio físico que nos hará. Un predicador, un falso predicador, es exactamente tan peligroso espiritualmente para nosotros como lo es físicamente una culebra venenosa, una serpiente de cascabel. No tener comunión con ellos. Pablo dijo en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No puede haber coparticipación con los falsos maestros. No debemos anunciarlos. No debemos invitarlos. Qué bien se hace al anunciar a un falso maestro y luego dar la vuelta con casi el mismo aliento y decir que él enseña algunas cosas con las que uno no podría estar de acuerdo. El apóstol Pablo dijo en la carta a los Romanos en el capítulo 16, verso 17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Sí? ¿Cómo debemos tratarlos? Apartándonos de ellos. Pablo dijo de ciertos falsos maestros en Tito capítulo 11, verso 13, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo dijo que en lugar de tener comunión con ellos, deberíamos reprenderlos. Efesios 5:11. Y añadamos a esto las palabras de exhortación del apóstol Pablo en 2 de Juan, verso 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Otro punto a considerar en este aspecto de cómo deberíamos tratar o considerar a los falsos maestros, lo encontramos en las palabras de Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5. Dice, sé sobrio en todo. Y la razón por la que le dice es que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Uno debe mantener sus ojos abiertos por los falsos maestros. Vigilar la aguja de la temperatura del motor de su carro evitará que se le queme el motor. Vigilar a los falsos maestros y la falsa doctrina me guardará a mí de ser tomado por ellos. El resultado de los falsos maestros y la falsa doctrina es la destrucción. Y recuerde estas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, verso 14, donde dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Todo maestro que uno vea, que no sea un falso maestro. Cuando uno va a cazar palomitas, cuando uno va a cazar ardillas, todo animal que uno ve en el bosque no es una ardilla, pero el cazador la está buscando y rápidamente la identifica. En el libro de Hechos de los Apóstoles,
el apóstol Pablo reunió a los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dijo, Hechos capítulo 20, verso 29 al 31. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dentro del rebaño de Dios, Pablo dijo que entrarían lobos rapaces. Aquí están falsos maestros viniendo fuera de la iglesia para adentrarse en ella. Estos falsos maestros necesitan ser vigilados porque de vez en cuando entrarán en ella. Pueden llegar en forma de personas entrando a la iglesia del Señor bajo la noción de estar convertidos cuando realmente no lo han sido. Simplemente han transferido su membresía. He conocido casos cuando personas dejaron una secta y fueron admitidos en la comunión de los hermanos, quienes nunca habían sido bautizados en Cristo. Con el tiempo, esto siempre causará problemas. Y como dice el apóstol Pablo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Aquí están los falsos maestros surgiendo dentro de la iglesia. Muchos nunca parecen pensar que pudieran ser encontrados falsos maestros entre el rebaño de Dios. Los falsos maestros que surgen dentro del pueblo de Dios son más peligrosos para el rebaño que aquellos que entran de afuera. Pablo, estudiábamos en un programa anterior, dijo que algunos eran falsos apóstoles. Pablo dijo que hubo falsos hermanos en los tiempos del Nuevo Testamento. Los falsos maestros de hoy día, tanto dentro como fuera de la iglesia, deberían ser señalados. No es popular hacerlo así ahora, pero lo tal es la práctica del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las características de los falsos maestros? Bueno, Tito, en el capítulo 1 del verso 9 al 16, enseña que los falsos maestros son contumaces, habladores de vanidades, engañadores, trastornadores, que enseñan solo por dinero, mentirosos, que enseñan fábulas y mandamientos de hombre, que su mente y su conciencia están corrompidas y que niegan a Dios declarando conocerle y son desobedientes. En 2 de Timoteo 4, del verso 1 al 5, Pablo continúa con la lista de las características de los falsos maestros y muestra que ellos, los falsos maestros, no resisten la sana doctrina. Sus oídos tendrán comezón y según sus propios deseos encontrarán falsos maestros para que les rasquen la comezón de sus oídos a medida que se apartan de la verdad a las fábulas. En 2 de Pedro, capítulo 2 del verso 1 al 3, muestra que los falsos maestros entre los hermanos negarán al Señor, trayendo herejías destructoras, llevando a muchos a descarriarse, que serán codiciosos, que usarán palabras fingidas y que harán mercadería de los hermanos. Y finalmente, en Apocalipsis 2:20, se nos dice que en Tiatira, en la iglesia en Tiatira, estaba Jezabel, una falsa profetisa que seducía a los siervos de Dios a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En 2 de Pedro 2:2, los caminos perniciosos son caminos lascivos. Pablo le dijo a Tito en el capítulo 3, versos 10 y 11, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Queridos oyentes, que estas lecciones que les hemos presentado con anterioridad puedan ayudarles a ustedes a identificar los falsos maestros y evitarlos, porque está en juego nuestra vida eterna. Mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser.
eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en